El siguiente expositor es el doctor Víctor Manuel Núñez, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien nos va a hacer un referente en su disertación sobre la tipificación y hermenéutica jurídica del delito de genocidio en la República de Paraguay. Cabe destacar que la presentación del magistrado Víctor Manuel Núñez está siendo en estos momentos presentada de forma directa por TV Justicia. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos los presentes. Quiero expresar un cordial y respetuoso saludo a todos ustedes en la persona del señor embajador por la paz mundial, doctor William Soto Santiago. En primer lugar, antes de entrar en tema, también quiero expresar mi gratitud, mi satisfacción por el enorme privilegio de haber sido invitado para compartir con ustedes este momento realmente importante en que estamos tratando temas de trascendencia para la convivencia humana en todo el mundo y fundamentalmente para la paz de la humanidad. Eventos de esta naturaleza son los que contribuyen a que el mundo pueda vivir en paz, ir conquistando paso a paso ese valor tan importante para todos que es la paz. El genocidio se inserta en lo que se ha dado en llamar el derecho penal internacional, el cual nace con la intención de castigar los crímenes de guerra ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y para prevenir que se cometan nuevamente delitos tan graves como los cometidos en dicha conflagración mundial. Desde el punto de vista internacional, el genocidio viene regulado básicamente por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional de 1998. Sin olvidar a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Tanto la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio como el Estatuto de Roma recogen una idéntica definición al señalar que se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Las personas acusadas de genocidio serán juzgadas de acuerdo con el artículo 6 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en un tribunal competente del territorio donde se cometió el delito. No obstante, ha surgido paralelamente un derecho consuetudinario por el que los tribunales de cualquier estado podrían juzgar casos de genocidio, aunque fueran cometidos por no nacionales y fuera de su territorio. También la Corte Penal Internacional puede conocer de este delito siempre y cuando sea competente por haberse reconocido su jurisdicción. La Corte Penal Internacional es un tribunal internacional permanente con sede en La Haya, creado por un instrumento denominado Estatuto de Roma. La Convención afirma que es irrelevante que el acusado, sujeto activo, sea gobernante, funcionario o particular, y declara que a efectos de extradición no se considerará al genocidio como delito político, es un delito común. El genocidio es una especie del género de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad y su imprescriptibilidad
se encuentra regulada por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del 26 de noviembre de 1968. Genocidio físico y genocidio biológico. En lo relativo a los actos materiales o atentados concretos que deben constituir genocidio, la Corte Penal Internacional, al igual que la Convención de 1948 y que los estatutos de ex Yugoslavia y Ruanda, adopta un sistema de numeración limitativa con objeto de impedir interpretaciones extensivas. Así, representan genocidio físico los siguientes actos. 1. La matanza de miembros del grupo como tal, nacional, étnico, racial o religioso. 2. La lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Y 3. El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. El genocidio biológico se refiere al impedimento de nacimientos en el seno de un grupo y o traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. La matanza de miembros del grupo, inciso A, como un medio por el cual se comete el delito de genocidio, parece excluir, según algunos, la muerte de uno solo de los integrantes del grupo, pues asesinato, killing, murder, no puede ser equivalente a matanza. Otra cosa es cuando el asesinato, por ejemplo, de un palestino es parte de un plan tendiente a destruir parcial o totalmente el grupo humano, racial o religioso al que pertenece, pues aquí se tipificará el genocidio. En cuanto a las lesiones físicas, artículo 2, inciso B, se acordó no admitir más que las lesiones graves en el sentido de que no era pertinente incluir actos de importancia menor en sí mismos y que no entrañaban la destrucción física del grupo. La lesión grave a la integridad física de los miembros de un grupo comprende también la integridad mental, pero se quiso que quedara explícito para evitar todo tipo de ambigüedad o de interpretación incorrectas. Por lo que toca al sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de aparejar su destrucción física, total o parcial, artículo 2, inciso C, constituye como dice Blanc Altemir, un corolario de los apartados precedentes, ya que puede exterminarse a un grupo no solamente mediante hornos crematorios, sino también transportándolos de un lugar a otro en condiciones infrahumanas o exponiéndolos a temperaturas extremas o privándolas de los recursos indispensables para la supervivencia. En cuanto a las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo y el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo, artículo 2, incisos D y E, formas estas de llamado genocidio biológico son medios indirectos, pero cuyo objetivo es la destrucción total o parcial del grupo como tal. En el fondo, hay una cierta similitud entre los nacimientos por esterilización o prácticas abortivas sistemáticas y el traslado forzoso a los niños a otros lugares inmediatamente después de su nacimiento. El llamado genocidio cultural, destrucción del lenguaje, su cultura, tradiciones o religión de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, fue excluido de la Convención de Genocidio y justamente hemos escuchado en este evento una propuesta concreta de que este tipo de delitos también sea considerado genocidio y yo comparto la idea que presentó esta mañana la señora Atti. Elementos del tipo penal en estudio. Los elementos del tipo del delito de genocidio son la intención o dolo, el concepto de grupo y su lesión, el móvil, el cual puede ser de carácter político, económico, xenófobo o la simple venganza, es irrelevante para la existencia del genocidio. Si los móviles se incluyeran en el tipo penal de genocidio, después podría alegarse como defensa un móvil distinto del que se acusa. Debido a eso se omite el móvil
dentro de los elementos del tipo penal de genocidio. Por otra parte, para la consumación del delito de genocidio, no es necesaria la efectiva destrucción del grupo protegido como tal, nacional, étnico, racial o religioso. Basta la intención de destruir a dicho grupo. Lo que se protege con el tipo penal es la existencia de ciertos grupos como tales, nacional, étnico, racial o religioso. Se considera que protegiendo a estos grupos se está protegiendo de alguna manera a la humanidad. Por lo tanto, el titular del bien jurídico es el grupo protegido como tal, como colectividad, y cada uno de los miembros está protegido por su identidad con el grupo. Bastaría una sola muerte con la intención de destruir a un grupo para que el delito de genocidio quede consumado. Sin embargo, es necesaria la existencia de un plan dirigido al exterminio físico-biológico de los grupos protegidos, debido a que el genocidio es un delito intencional. Tampoco se debe identificar el genocidio en sentido jurídico penal con una masacre o la eliminación de un gran número de personas, ya que en la medida que esas conductas no estén encaminadas a eliminar un grupo con determinadas características raciales, nacionales, religiosas o étnicas, se tratará de conductas que causan gran alarma social, pero que desde el punto de vista del Código Penal están tipificadas entre otros delitos que protegen bienes jurídicos individuales, homicidios, asesinatos, abortos, etc. En este sentido, un Estado o una organización criminal que se dedique a eliminar un sector de la población no es un Estado u organización genocida en sentido jurídico penal, en la medida en la que entre sus objetivos no se encuentre la destrucción de uno de los grupos relevantes a efectos del delito de genocidio. El aspecto cuantitativo resulta dogmáticamente intrascendente a los efectos de caracterización de un hecho como un hecho típico de genocidio. El genocidio no es un mero crimen sobre masas o una violación masiva o sistemática de derechos humanos. Aunque el genocidio es un crimen contra la humanidad, no todo crimen contra la humanidad es un genocidio. Con relación al concepto de grupo, digamos que los actos de genocidio pueden ser cometidos con la intención de destruir parcialmente al grupo como tal. La intención puede buscar la destrucción de un subgrupo. Alicia Hill cita el Código Penal Federal de los Estados Unidos, el cual versa sobre la destrucción total o en parte sustancial de un grupo protegido como tal. Algunos consideran que el grupo protegido, bien jurídico protegido, la existencia de ciertos grupos como tales, se define por su estabilidad, lo que implica el hecho de haber excluido a los grupos políticos efímeros, de los grupos protegidos por la Convención de Genocidio. El asesinato de disidentes u opositores a un régimen no entraría dentro del tipo penal de genocidio debido a la ausencia del elemento subjetivo, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es otro punto que se está proponiendo para que también el exterminio de un grupo político sea considerado genocidio. Para la autora Alicia Hill, no es necesario actualizar el delito de genocidio en el sentido de incluir a los grupos políticos como grupos protegidos por este tipo penal, en virtud de que los mismos estarían protegidos por el tipo penal de crímenes contra la humanidad. Son 4 los grandes grupos protegidos por la Convención de Genocidio: nacional, racial, étnico y religioso. A juicio de Williams-Chavas, dichos grupos deben verse como una totalidad para efectos de determinar si estamos frente a un delito de genocidio o no. No es tan fácil aplicar la enumeración de los 4 grupos protegidos. Esto puede ilustrarse, señala Chavas,
mismo idioma, practican la misma religión y esencialmente comparten la misma cultura, tanto que los colonizadores belgas establecieron cartas de identidad para diferenciarlos. Lo que delataba a los tutsis era su carta de identidad. En el caso de Kadzisema Rusindana del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, se siguió un criterio subjetivo para determinar los grupos protegidos en el tipo penal de genocidio, estableciendo que la identidad del grupo podría ser establecida por otros, incluyendo los perpetradores. Modalidades de participación. Las modalidades de participación en el crimen de genocidio, que se circunscriben al complot, la incitación directa y pública, la complicidad y, por último, la tentativa. Modalidad esta última, la tentativa, que ciertamente presenta dificultades de interpretación al querer delimitar la línea de demarcación entre el acto de simple preparación, que no se encuentra criminalizado, y una verdadera tentativa. Con todo, el Estatuto de Roma precisa que el intento en cometer el crimen se produce mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a las circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desiste de la comisión del crimen o impide de otra forma que se consuma, no podrá ser penado de conformidad con el presente estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo. Artículo 25, párrafo 3, inciso F. Regulación nacional. Desde el punto de vista nacional, cada Estado, tomando en cuenta el principio de complementariedad, deberá transponer la tipificación del delito a su propio ordenamiento penal y establecer las penas a aplicar para cada uno de los comportamientos sancionados, de forma que los tribunales nacionales puedan castigar adecuadamente y conforme al principio de legalidad los comportamientos que se ajusten a la tipificación internacional del delito. Nada impide que en esa transposición al derecho interno un Estado amplíe la definición convencional, sea para ampliar el listado de comportamientos sancionables, sea para ampliar el número de grupos que pueden ser víctimas del delito. Así, por ejemplo, España modificó el artículo 607 de su Código Penal para incluir también a los grupos determinados por la discapacidad de sus integrantes, entre quienes pueden ser víctimas del genocidio. Más lejos ha ido Francia al ampliar la tipificación en el artículo 211 de su Código Penal, pues ha añadido una cláusula de cierre que incluye a cualquier otro grupo determinado a partir de cualquier otro criterio arbitrario. Marco jurídico paraguayo. Constitución Nacional de 1992. Desde el punto de vista del derecho, la Constitución Nacional confiere significación al bien jurídico dignidad humana, de varias maneras. Por un lado, se trata de un principio constitucional, el cual tiene especial importancia para la tarea de interpretación constitucional. Esto se desprende del hecho de ser formulado en la Carta Magna junto a los otros principios constitucionales. Al mismo tiempo, sin embargo, se trata de un derecho fundamental, a partir del cual se derivan derechos subjetivos del individuo exigibles judicialmente. En este sentido, el artículo 33 garantiza el derecho a la protección de la dignidad de las personas. La relación entre dignidad humana y orden constitucional influye asimismo sobre la cuestión del carácter jurídico de los derechos fundamentales. Como punto de partida se encuentran la concepción según la cual la dignidad de personas no es conferida por la Constitución, sino simplemente reconocida por ésta. Lo mismo vale para otros derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 4 dice inherentes a la persona humana. En ese sentido, los derechos fundamentales son entendidos como derechos preexistentes al Estado y, por tanto, como derechos naturales. Este enfoque se encuentra ciertamente ya en la Constitución de 1967 de Paraguay. Así, por ejemplo, el artículo 45 de la actual Carta Magna fue tomado
de la de 1967, el cual establece que los derechos y garantías fundamentales contenidos en la Constitución no excluyen otros derechos inherentes a la persona humana, aun cuando estos no estuvieran expresamente consignados en la Constitución. Con su inclusión en el texto constitucional, sin embargo, se procede a la positivización de los derechos naturales, es decir, ellos pasan a pertenecer al conjunto de derechos constitucionales positivos, objetivos, y adquieren así una vigencia efectiva, ya que recién a través de la Constitución se les confiere efecto vinculante para los poderes estatales. En este sentido, la segunda parte del artículo 45 establece que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía. El carácter vinculante de las normas relativas a los derechos fundamentales se desprende además de la jerarquía de las normas establecida en el orden constitucional. Así, el artículo introductorio de la parte relativa a la organización del Estado, artículo 137, consigna que la Constitución representa la ley suprema de la República. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación mencionado. Además, la vinculación de los derechos fundamentales por parte de los tres poderes estatales queda asegurada a través de la obligación de todos los órganos del Estado de cumplir la Constitución. Legislativo, artículo 202, numeral 1. Ejecutivo, artículo 238, numeral 2. Judicial, artículo 247. La creación de la Sala Constitucional vino asimismo a contribuir a la implementación judicial de las normas referidas a los derechos fundamentales. A partir de la reformulación del capítulo dedicado a los derechos individuales en la anterior Constitución, resultan 3 nuevos capítulos en la Constitución de 1992, a saber, de la vida y del ambiente, la libertad y la igualdad. En relación al derecho a la vida y a la integridad corporal que se encontraban ya en la Constitución de 1967, en su artículo 50, fueron incorporados a la nueva Constitución de manera modificada. La nueva formulación se realiza en el artículo introductorio de la parte dedicada a los derechos fundamentales, artículo 4, donde son establecidos tanto el derecho como su alcance. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica. Además, la Constitución dedica al derecho a la vida otros 2 artículos, los cuales, junto a los mencionados, abolición de la pena de muerte, constituye novedades en el área de la protección de la vida. Se trata de la prohibición expresa de determinados ataques contra la vida humana, por un lado, y por otro, de la determinación de una obligación estatal en relación con la calidad de vida. Entre las prohibiciones de las acciones contra la vida, el artículo 5 establece: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, el genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas son imprescriptibles. En general, la reformulación del derecho a la vida, así como la incorporación de la prohibición de ataques a la integridad física de las personas en la Constitución del 92, pueden explicarse como una reacción a las violaciones sistemáticas de derechos humanos llevadas a cabo en un régimen autoritario. La República del Paraguay y la Corte Penal Internacional. La República del Paraguay, según el artículo 143 de la Constitución Nacional, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos,
la igualdad jurídica entre los estados, la solidaridad y cooperación internacional, la protección internacional de los derechos humanos, la libre navegación de los ríos internacionales. No olvidemos que Paraguay es un país mediterráneo. La no intervención, la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo, y asimismo, según el artículo 144 de la Carta Magna, renuncia a la guerra, aunque sustenta el principio de la legítima defensa. El Paraguay acompañó y apoyó desde sus inicios la creación de la Corte Penal Internacional y actualmente es un Estado parte. El Congreso dictó la Ley 1663 el 17 de abril del 2001, que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entrando en vigencia el 1 de julio del 2002, siendo el segundo país latinoamericano en ratificar el instrumento. La ratificación implica la voluntad de comprometerse en la persecución y sanción de los crímenes cometidos en su jurisdicción y admite, en caso de incumplimiento de este compromiso, que sea la Corte Penal Internacional la autorizada a llevar adelante el proceso. El propósito principal de la Corte Penal Internacional es asistir a la comunidad internacional en la difícil tarea de poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más atroces, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, mientras que la Corte se ubica como el centro del nuevo sistema de justicia internacional y permanece como la Corte de último recurso, la Corte Penal Internacional deja que la responsabilidad primaria de ejercer jurisdicción sobre los presuntos crímenes recaiga sobre las jurisdicciones locales. El sistema de complementariedad puede funcionar si los estados llevan a cabo las siguientes acciones: ratificar o adherir al estatuto, cooperar plenamente con la Corte, brindándole la asistencia judicial necesaria para los procedimientos, e implementar todos los crímenes del Estatuto de Roma en la legislación nacional. A medida que la Corte inicia sus investigaciones, la existencia de una sólida legislación de cooperación es urgente. Más allá de los casos de aquellos países donde la Corte se encuentra considerando una situación, la implementación del Estatuto de Roma brinda la oportunidad de establecer reformas en los códigos penales y procesales que a largo plazo fortalecerán el Estado de Derecho, la paz y la seguridad global. Actualmente se encuentra en estudio desde el año 2013 ante el Parlamento Nacional el anteproyecto de implementación del Estatuto de Roma, producto de un arduo trabajo de la Comisión Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Trabajo, Ministerio de Defensa Nacional, Defensoría del Pueblo, Corte Suprema de Justicia y organizaciones civiles encargadas de la elaboración y redacción referente al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Código Penal del Paraguay. Vinculada a la materia en estudio, en la parte general del Código Penal, encontramos disposiciones normativas relativas a la territorialidad contenida en el artículo 6, el artículo 7 relativo a la protección de intereses del Estado y el artículo 8 establece el principio de jurisdicción universal, modificado por el artículo 1 de la Ley 3440 del 2008, que puntualmente dispone: hechos realizados en el extranjero contra bienes jurídicos con protección universal. Primero, la ley penal paraguaya se aplicará también a los siguientes hechos realizados en el extranjero. 6. Genocidio previsto en el artículo 319. Segundo, la ley penal paraguaya se aplicará solo cuando el autor o partícipe haya ingresado al territorio nacional. Tercero, queda excluida la punición en virtud de la ley penal paraguaya cuando un tribunal extranjero, 1. haya absuelto al autor o partícipe por sentencia firme, o 2. haya condenado al autor o partícipe a una pena o medida privativa de libertad y la condena haya sido ejecutada, prescripta o indultada. El artículo 9, modificado por el artículo 1 de la Ley 3440 del 2008, enumera otros hechos realizados en el extranjero a los cuales se aplicará la ley paraguaya, basado en el criterio de nacionalidad del sujeto, y siempre que se den los extremos dispuestos en la norma, al disponer otros hechos realizados en el extranjero.
1. Se aplicará la ley penal paraguaya a los demás hechos realizados en el extranjero solo cuando, en el lugar de su realización, el hecho se halle penalmente sancionado. Y 2. El autor o partícipe, al tiempo de la realización del hecho, haya tenido nacionalidad paraguaya o la hubiera adquirido después de la realización del mismo, o, careciendo de nacionalidad, se encontrara en el territorio nacional y su extradición hubiera sido rechazada, a pesar de que ella, en virtud de la naturaleza del hecho, hubiera sido legalmente admisible. Lo dispuesto en este inciso se aplicará también cuando en el lugar de la realización del hecho no exista poder punitivo. Segundo, se aplicará también a este respecto lo dispuesto en el artículo 6, inciso tercero. La sanción no podrá ser mayor que la prevista en la legislación vigente en el lugar de la realización del hecho. Por su parte, el artículo 102 dispone la imprescriptibilidad del hecho punible al señalar. Artículo 2, plazos. Tercero, los anteriores se refieren a otros hechos punibles. Son imprescriptibles los hechos punibles previstos en el artículo 5 de la Constitución, y habíamos dicho cuáles son, entre ellos el genocidio. Disposición que remite a los tipos penales de genocidio, tortura, desaparición forzosa de personas, secuestro y homicidio por razones políticas. El Código tipifica específicamente el delito de genocidio en el artículo 319, contenido en el título 9, capítulo único del libro segundo de la parte especial. Hechos punibles contra los pueblos. Al disponer genocidio, el que con la intención de destruir total o parcialmente una comunidad o un grupo nacional, étnico, religioso o social, matara o lesionara gravemente a miembros del grupo, sometiera a la comunidad a tratamientos inhumanos o condiciones de existencia que puedan destruirla total o parcialmente, trasladara por fuerza o intimidación a niños o adultos hacia otros grupos o lugares ajenos a los de su domicilio habitual, imposibilitara el ejercicio de sus cultos o la práctica de sus costumbres, impusiera medidas para impedir los nacimientos dentro del grupo y forzara a la dispersión de la comunidad, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 5 años. Puede ser hasta 30 años. Asimismo, en el artículo 240, que regula el hecho punible de omisión de aviso de un hecho punible, dispone en su inciso cuarto, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el inciso anterior, exoneración de dar aviso, a los abogados, defensores y médicos, siempre que el omitente haya tratado seriamente de lograr que el autor o partícipe del proyecto se abstuviera de su realización o de evitar el resultado, salvo que el hecho punible sea un homicidio doloso o un genocidio con arreglo a los artículos 105 y 319. Quiere decir entonces que una persona que tenga conocimiento y que dé omisión de aviso, o sea, omita avisar, no está exento de pena cuando el delito cometido es genocidio. Como se observa, la tipificación en el derecho paraguayo es más amplia e incluso comprende otras modalidades diferentes a las previstas en la regulación internacional. Así, el artículo 319 incluye también a tratamientos inhumanos, el traslado por la fuerza y la intimidación, lo que supone que nuestro derecho no considera exclusivamente la forma de genocidio físico y biológico, sino también la expulsión que admite la eliminación de un grupo de un determinado territorio, aunque no se eliminara totalmente su existencia física. El genocidio cultural, relacionado con actos cometidos con la intención de impedir a los miembros del grupo utilizar su idioma, practicar su religión o realizar las actividades culturales propias del grupo, no está previsto en el Estatuto de la Convención, pero sí en el Código Penal paraguayo. Para terminar, quiero expresar mi anhelo de que todos los países en el mundo incorporen en su derecho interno este delito tan atroz
como se vino mencionando en todos estos días. De manera que podamos contribuir con el proyecto del Embajador Mundial por la Paz y sus colaboradores, de que avancemos también en el campo internacional modificando la Convención sobre Genocidio. Finalmente, y en un homenaje a la señora Ati Quigua, hermana aborigen de Colombia, y en representación del pueblo aborigen de Paraguay. Allá tenemos 18 parcialidades, 18 etnias que conviven en la República del Paraguay. En el segundo idioma oficial paraguayo, con el castellano, la Constitución reconoce al idioma guaraní, que es la lengua autóctona del guaraní paraguayo. Les quiero decir, Xahuillépeme, Manmaba oikoako Uiapere, oikoana Uia, Yuaihu, Hapu Aguapupe, Icatuanguaisha Enteroea Yaicoporave. Eso significa un especial saludo a todos los presentes y que todos los seres humanos, todos los que habitamos esta tierra, la madre tierra, podamos vivir en paz, en amor y felicidad. Muchas gracias.